Ciudadano Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Santiago Krill Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Diputado Cristián Castaño Contreras, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Ciudadano Guillermo Ortiz Martínez, Gobernador del Banco de México. Ciudadano José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciudadano Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral. Señoras y señores gobernadores, señoras y señores legisladores, señoras y señores embajadores, secretarios de Estado, señoras y señores, mexicanas y mexicanos. Ayer, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asistí al Congreso de la Unión y en una ceremonia respetuosa y sobria, acorde a los nuevos tiempos de la República, presenté por escrito un informe del Estado General que guarda la Administración Pública. Hoy comparto con los mexicanos algunos de sus aspectos más relevantes. Ha precedido este acto una discusión que no puedo ni debo eludir. Junto con muchos mexicanos, he compartido la idea de que el formato del informe debe cambiar. Este debe convertirse en un diálogo entre poderes, entre el Presidente de la República y los legisladores que constitucionalmente tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos. En la naturaleza misma de la actividad parlamentaria está el debate y como condición indispensable de la actividad gubernamental está el diálogo. La democracia no se entiende sin el debate de las ideas. La democracia es diálogo respetuoso, discusión franca y directa de las diferencias y honestidad política para reconocer las coincidencias. Por eso el día de ayer reiteré mi disposición a las señoras y señores legisladores para que en el marco de sus responsabilidades determinen de qué manera debe ser ese diálogo democrático. Como titular del Ejecutivo, asumí el compromiso con la ciudadanía de buscar el desarrollo humano sustentable para las mexicanas y los mexicanos. Se trata de promover el desarrollo integral de las personas en todos sus aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo humano, en lo ambiental, y hacerlo de manera tal que no se cancelen las oportunidades de bienestar para las generaciones que vienen. Por eso me comprometí a guiar la acción del Gobierno en 5 ejes fundamentales. Primero, Estado de Derecho y seguridad pública. Segundo, economía competitiva y generadora de empleos. Tercero, igualdad de oportunidades. Cuarto, desarrollo sustentable. Y quinto, democracia efectiva y política exterior activa y responsable. Estado de Derecho y seguridad. Cuando asumí la presidencia, encontré una delicada situación en materia de seguridad pública. Por ello, durante el tiempo que comprende este informe, hemos emprendido una lucha frontal contra la violencia y el crimen organizado. El objetivo fundamental de este esfuerzo ha sido garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional, no permitir que la delincuencia se apodere de lo nuestro. Luchamos para que nuestras familias, nuestros hijos, las mujeres y en general todos los mexicanos transitemos sin temor por las calles, por los caminos, por los pueblos y ciudades de México. El problema no era solo la presencia del crimen organizado, sino también la beligerancia y la impunidad con la que varias organizaciones criminales habían tomado control territorial de diversas regiones del país. La pretensión de la delincuencia, no lo olvidemos, era y es secuestrar el futuro de México. Si no hay más ley que la que emana del Congreso, el crimen organizado busca imponer su propia ley. Si por definición el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, estos grupos buscan imponer
su propia fuerza, dominar a los ciudadanos y paralizar al gobierno. En pocas palabras, habían desafiado al Estado y pretendían suplantar la autoridad. La situación había rebasado las capacidades de las autoridades locales y, en consecuencia, obligaba a la acción subsidiaria y solidaria de la Federación. La gravedad del problema y el riesgo de que se siguiera propagando no admitían indecisión ni demora. Es por ello que decidimos actuar con toda la fuerza del Estado para restablecer el orden y la autoridad. Del tamaño del desafío ha sido la respuesta de mi gobierno. Así, durante los primeros días desplegamos varios operativos que, además de la participación coordinada de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, han contado con el apoyo decisivo y con la determinación de nuestras Fuerzas Armadas. El objetivo primordial era y es recuperar para el Estado su poder indelegable e irrenunciable. El inicio de estos operativos permitió al gobierno retomar la iniciativa que los criminales habían arrebatado a la autoridad. La batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir. Sería irresponsable afirmar que esta lucha está ganada. Es mi deber recordar a la población que esta será una batalla larga y difícil, que tomará mucho tiempo, que implicará enormes recursos económicos y, por desgracia, también costará vidas humanas. Hago un reconocimiento muy especial a las Fuerzas Armadas del país, que con valor y patriotismo han dado grandes muestras de su lealtad y servicio a la nación. Especialmente rindo un homenaje a los soldados y marinos caídos en el cumplimiento de su deber. México honra su memoria y reconoce su sacrificio por el bien de la patria. Rindo también honores a la memoria de los policías federales, estatales y municipales que han ofrendado sus vidas en la guerra contra la delincuencia y en defensa de la seguridad de los mexicanos. El sacrificio de estos patriotas no ha sido ni será en vano. El ejército mexicano es un ejército para la paz. Precisamente, la lucha contra el crimen organizado es una lucha por la paz, es una lucha por la seguridad y por la libertad de las familias mexicanas. A fin de traducir ese reconocimiento pleno a las Fuerzas Armadas, no solo en palabras, sino en hechos, se otorgó un incremento sustancial en los menguados salarios de soldados y marinos, incremento que había sido pospuesto durante años y que era de elemental justicia. Los operativos realizados han permitido detener en los últimos 9 meses a casi 10,000 personas vinculadas al tráfico de drogas y han permitido también la captura de una veintena de los más importantes líderes del narcotráfico en el país, pertenecientes a diversas organizaciones criminales. Se lograron cifras extraordinarias en cuanto a la erradicación de plantíos y decomisos de droga, así como el mayor decomiso de efectivo proveniente del crimen, no solo en México, sino en el mundo. Además, se extraditó a la mayoría de los líderes criminales más peligrosos que siguen operando la línea de mando de sus respectivas organizaciones, aún desde prisión. Los operativos puestos en marcha han obligado al crimen organizado a replegarse en algunos casos y en otros los ha forzado a cambiar de estrategia. Eso ha contribuido a reducir la violencia vinculada al narcotráfico. Comparado con la situación prevaleciente al inicio de mi gobierno, hay una paulatina recuperación de los territorios que estaban en manos de la delincuencia y con ello el restablecimiento del orden. Ello se refleja en una mayor confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la autoridad frente al poder del narcotráfico. Hace algunos meses, más del 50% de los mexicanos
consideraban que la inseguridad era el principal problema del país. Hoy ese porcentaje, siendo importante, se ha reducido al 30%. La lucha por la seguridad no podemos escatimar esfuerzos ni recursos. Hoy la responsabilidad más urgente del Estado es recuperar el orden y garantizar la seguridad pública. A la par que se desarrollan acciones policíacas y persecutorias, también estamos trabajando en una estrategia integral de prevención del delito y combate a la delincuencia. Estamos construyendo un nuevo modelo de policía a través del desarrollo de sistemas y procedimientos homologados con estándares internacionales para los 3 niveles de gobierno. Para el combate a la corrupción policíaca, creamos el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza con la finalidad de asegurar que toda persona que colabore en una institución policial sea confiable y cubra un perfil requerido por el nuevo modelo de policía. Además de policías honestos y capaces, hay que decir que también hacen falta ciudadanos comprometidos que respalden esta acción y que permitan construir en México una nueva cultura de legalidad, una nueva cultura de no impunidad y de denuncia en el país. Solo así podremos limpiar a México de la violencia. También hemos iniciado el Sistema Único de Información Criminalística mediante una red nacional de interconexión de voz, datos e imágenes denominada Plataforma México. Esta plataforma permitirá generar inteligencia contra el crimen y, en consecuencia, hará más eficaz la labor de investigación de nuestras policías. Para enfatizar la parte preventiva de la estrategia, pusimos en práctica Limpiemos México, Zona en Recuperación. Un programa que cuenta con 4 componentes, que son rescate de espacios públicos que están en manos de la delincuencia para pasarlos a los ciudadanos, escuela segura para garantizar que la droga y la violencia no llegue a nuestros hijos en los espacios escolares, prevención y tratamiento de adicciones y participación ciudadana para garantizar la seguridad. En nuestra lucha frontal contra el crimen, es inaplazable modernizar las leyes y las instituciones en la materia. Por esa razón también presenté ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales en la que se propone, entre otras cosas, fortalecer las labores de investigación policíaca, establecer las premisas para crear una Policía Nacional más fuerte y eficaz, dotar de mejores herramientas y recursos a las instituciones encargadas de la seguridad, así como establecer y ampliar los derechos de las víctimas en todos los procesos, porque siempre resultan la parte más desprotegida. De aprobarse estas reformas, el Estado mexicano contará con mejores instrumentos para garantizar la seguridad de los mexicanos. El narcotráfico y el crimen organizado siguen constituyendo la principal amenaza a la paz y a la seguridad. El que se disminuya transitoriamente su notoriedad no cancela que continúen al acecho y que busquen constantemente, mediante la corrupción o la amenaza, doblegar a la autoridad, atemorizar a la población y así someterla. No podemos ni vamos a permitirlo. La lucha contra el crimen organizado sigue adelante. Unámonos todos en torno a esta lucha común. Gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, recibí un país con estabilidad económica. Hemos mantenido y consolidado esta situación favorable con bajas tasas de inflación y de interés. Lo hemos hecho porque no estamos dispuestos a volver a vivir otra crisis económica en el país. Mi administración ha dado señales claras de rumbo, de firmeza y de certidumbre a los inversionistas. En parte por ello, la confianza internacional en México ha crecido notablemente. El riesgo país, por ejemplo, alcanzó su punto más bajo de nuestra historia en junio de este año.
Turbulencias recientes en los mercados financieros internacionales han obligado a los bancos centrales de otros países a inyectar cientos de miles de millones de dólares a su sistema financiero para atender problemas de solvencia. No ha sido el caso de la economía mexicana, que ha demostrado solidez en sus sistemas financiero y monetario. En otros tiempos, estas turbulencias hubieran generado una crisis económica. Las reservas del Banco de México han registrado en los últimos años cifras sin precedentes. Hoy tenemos reservas por más de 71,000 millones de dólares, que incluso son superiores al saldo total de nuestra deuda externa. La estabilidad económica es una condición necesaria, pero sé bien que no es condición suficiente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Para ello se requiere lograr un crecimiento alto, sostenido y bien distribuido de la economía, que redunde en mayores niveles de bienestar e ingreso, en especial para los mexicanos más pobres. Hoy le digo a los mexicanos que la única vía para crecer y generar empleos es la inversión pública, inversión privada, inversión nacional o global, inversión que detone el crecimiento y permita generar los empleos que tanto necesitamos. Necesitamos que la gente invierta en México, que instale fábricas, talleres, invernaderos, hoteles, oficinas. En materia de inversión, vamos por el camino correcto. Prueba de la confianza generada en nuestro país es que hemos recibido inversión productiva en cantidades también inéditas. En el primer semestre del año hemos recibido nuevas inversiones por más de 13,200 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por México en un primer semestre. Precisamente gracias a la inversión, México ha logrado precisamente gracias a la inversión, México ha logrado sostener importantes tasas de crecimiento del empleo, a pesar del bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos, que ha limitado la expansión de nuestra propia economía. A principios del 2007, de este año, la expectativa del sector privado era que en todo el año, cuando mucho, se generarían 600,000 empleos. Hoy puedo informar a los mexicanos que, de acuerdo con los registros de trabajadores afiliados al Seguro Social, trabajadores nuevos, desde el 1 de enero pasado al día de ayer, se han generado más de 618,000 nuevos empleos formales en nuestro México. Esto significa que tan solo en 8 meses alcanzamos la cifra más optimista prevista para todo el año. Hoy, 618,000 nuevos trabajadores con nombre, apellido, puesto, se han sumado al trabajo formal. También el número de trabajadores registrados en el IMSS llegó a una cifra récord. Yo sé, mexicanas y mexicanos, que esto no es suficiente para abatir el enorme rezago acumulado durante décadas en materia de empleo. Sin embargo, es una cifra positiva. Tenemos que perseverar en las políticas que permitan acelerar la inversión, el crecimiento y la creación de empleos. Nos queda muy claro que el crecimiento económico de México es insuficiente. ¿Qué requerimos para que nuestra economía tenga un crecimiento sólido y sostenido? Necesitamos transformar de fondo la estructura productiva del país, convertir a México en uno de los mejores destinos de inversión en el mundo y elevar la competitividad de todos los sectores productivos. Producir en México no debe ser más caro ni más difícil que producir en cualquiera de las economías con las que estamos compitiendo. Un factor clave para el desarrollo económico con justicia
es la inversión en infraestructura. Por ello presenté a los mexicanos el Programa Nacional de Infraestructura, el cual tiene dos grandes propósitos. El primero es contribuir a nivelar las oportunidades de desarrollo de los mexicanos, especialmente de los que menos tienen, llevándoles servicios tan básicos como el agua o el drenaje o la electricidad. El segundo es construir la infraestructura necesaria para elevar la competitividad de la economía nacional. El programa incluye proyectos en materia de carreteras, puertos, aeropuertos, corredores multimodales que nos permitirían convertir a México en una plataforma logística integrada a los mercados mundiales y economías más importantes del planeta. En coordinación con el sector productivo, también estamos promoviendo una agenda de competitividad para reducir las barreras administrativas que enfrentan los emprendedores al abrir un negocio. Reorganizamos y ampliamos los créditos y los apoyos a las pequeñas y medianas empresas a través de Nafinsa y el Fondo PYME. También creamos ProMéxico, un organismo que servirá para promover nuestros productos en el extranjero y atraer más inversión al país. Dentro de esta agenda de competitividad, es fundamental que abordemos con claridad las condiciones de competencia en el país y las circunstancias que la limitan. México requiere mercados plenamente competitivos en todos los sectores, donde sea la libertad de los consumidores lo que decida en función del precio y la calidad. Uno de los sectores con mayor rezago es el campo. Para elevar su competitividad y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de quienes en él viven, mi gobierno está invirtiendo este año más de 176,000 millones de pesos a través del Programa Especial Concurrente para el Campo. Es la cifra más alta que se ha destinado en la historia. Hemos dado un apoyo especial a los productores de maíz, de frijol, de caña de azúcar, de leche, para fortalecerlos ante la inminente apertura comercial de sus productos. A principios del año, el precio del maíz en el mercado internacional se duplicó. Esto obviamente amenazó con impactar de manera terrible la economía de las familias mexicanas que tienen al maíz y a la tortilla como principal alimento. Gracias a un acuerdo entre productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, logramos estabilizar el precio de la tortilla y garantizar el abasto de maíz. Más allá de estas medidas, para crecer con equidad, para crecer con justicia, necesitamos avanzar en las reformas que el país necesita. Reformar al sistema tributario para fortalecer la capacidad del Estado para invertir en educación, en salud, en infraestructura, en servicios básicos. Reformar las relaciones laborales para hacerlas más productivas y benéficas tanto a trabajadores como a productores. Reformar el sector energético para contar con insumos productivos de calidad y a precios competitivos. Reformar la educación para que nuestros niños y jóvenes adquieran el conocimiento y las habilidades que les permita no solo competir, sino ganar en un mundo que les compite. Reformas a las telecomunicaciones que nos permitan poner a México a la vanguardia tecnológica y hacer la tecnología más accesible a la gente más pobre. Sé de la enorme dificultad que implica alcanzar tales reformas, pero también estoy convencido de que podemos ponernos de acuerdo. Ejemplo de ello es la reforma a la ley del ISSSTE, con la cual el Congreso resolvió un grave problema que ponía en riesgo la viabilidad financiera del país. Los trabajadores en activo y los jubilados corrían el riesgo de que no fuese posible pagarles sus pensiones en el futuro por la situación de quiebra que enfrentaba la institución. Era necesario tomar acciones inmediatas para cambiar esa situación y así lo hicimos.
Los trabajadores, los sindicatos responsables y sobre todo el Congreso de la Unión actuaron con responsabilidad, con una gran visión de futuro. Esto permitió salvar al ISSSTE de la insolvencia financiera con todas sus consecuencias y comenzar a revertir el deterioro de sus servicios. Hoy las cosas están cambiando. En 90 días se realizaron decenas de miles de intervenciones quirúrgicas, de estudios, de consultas que estaban aplazadas por meses, en algunos casos por años. Se abatió el rezago en lista de espera para las guarderías de los hijos de los beneficiarios y por primera vez se dieron créditos hipotecarios a trabajadores jubilados. La reforma nos permitirá invertir en los próximos 3 años más de 8,000 millones de pesos en el mejoramiento de la institución. En suma, con esta reforma habrá un nuevo ISSSTE en beneficio de todos. Esta reforma dará viabilidad a las finanzas públicas en el largo plazo. Sin embargo, en materia de finanzas públicas, aún subsisten problemas serios y que es urgente resolver. México no puede dejar de invertir en infraestructura y en desarrollo social. Más del 40% de los mexicanos viven en la pobreza. De ellos, más de 14 millones en pobreza extrema. 10 millones todavía no tienen agua potable y muchos más todavía no tienen drenaje. Es urgente revertir las terribles condiciones de desigualdad que se viven en el país y cerrar la brecha entre los pobres y los ricos. A la luz de esta realidad, queda claro que tenemos, los mexicanos, una enorme deuda con los más pobres. México no puede esperar más. Llegó la hora de pagar la deuda social con los que menos tienen. Ello no será posible si el Estado no invierte más y mejor en servicios de salud y de educación de calidad, en agua potable y alcantarillado, en caminos, en infraestructura, en ciencia, en tecnología, que posibilite el desarrollo de todos. Todos sabemos que los recursos que tiene el Estado no alcanzan, son insuficientes para atender esas demandas. Por eso es necesario que aportemos todos, cada quien en la medida de su capacidad, que aportemos todos y en especial quienes más han recibido. Además, en esta materia de finanzas públicas, estas están severamente amenazadas por un nuevo factor: la declinación de nuestra producción de petróleo. Por décadas hemos disfrutado de esta riqueza que hasta el año pasado representó más del 40% de los ingresos de todos los gobiernos. Sin embargo, nuestras reservas de petróleo se han venido reduciendo constantemente. Esto hay que decirlo. Ahora tenemos reservas probadas tan solo para los próximos 9 años. Más grave aún, en tan solo 2 años, la producción diaria promedio de petróleo se ha reducido en más de 200,000 barriles. De continuar esta tendencia, habrá un duro golpe a las finanzas públicas. Es urgente que el gasto público reduzca la enorme dependencia que tiene de los ingresos petroleros. Por eso he presentado al Congreso de la Unión una reforma hacendaria por los que menos tienen, porque México no puede seguir siendo un país tan desigual, porque es necesario que todos seamos solidarios, porque solo con finanzas públicas fortalecidas podemos hacer frente al enorme desafío que representa terminar con la miseria en la que viven millones de mexicanos. El tiempo se agota. De aprobarse la reforma, habremos dado un paso enorme para cumplir los más urgentes compromisos sociales del Estado mexicano. Sé que reducir la desigualdad
es el reto más importante de nuestra generación. Precisamente, con miras a cerrar esa desigualdad, mi gobierno ha centrado su estrategia social en el objetivo de igualar oportunidades. En esencia, lo que buscamos es que las oportunidades no sean diferentes para quien nace en la ciudad y para quien nace en el campo, que no sean diferentes para el indígena y el no indígena, que no sean diferentes para los hombres y para las mujeres. Igualar oportunidades nos obliga a una evaluación rigurosa de las políticas públicas, una evaluación para eliminar con sinceridad aquellas que no han cumplido su propósito social y reforzar las que verdaderamente contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente. Aún con sus limitaciones, los programas sociales establecidos hace más de una década, programas que están orientados a fortalecer educación y salud por un lado y por otro a darle un ingreso directo a las familias más pobres, es decir, programas orientados a fortalecer la capacidad de las personas, como el programa Oportunidades, estos han demostrado su eficacia. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, la población en situación de pobreza alimentaria, es decir, la población en pobreza extrema, se redujo de 34,5 millones de mexicanos en 1996 a 14,5 millones en el año 2006, 20 millones menos, incluyendo los incrementos en el tamaño de la población. Sé que estas cifras generan controversia, pero más allá de su verificación, de corroborarse esta tendencia, significa que las políticas públicas han sido las correctas. Por lo mismo, no solo deben mantenerse, sino que deben fortalecerse. Con ese criterio hemos actuado. En mi gobierno, Oportunidades se ha consolidado como el programa de combate a la pobreza más importante del país. Hoy atiende a más de 5 millones de familias, lo que significa que beneficia a 1 de cada 4 mexicanos. A los apoyos que reciben estos hogares en educación, en salud, en nutrición, a partir de enero agregamos una nueva ayuda económica para respaldar el gasto que consumen en luz y en gas. Este año, el apoyo para cada familia es 8% más que en el año pasado. Estamos trabajando también intensamente para que la pobreza deje de ser el destino obligado de indígenas y de campesinos que viven en comunidades rurales alejadas. Para avanzar más rápido en esa dirección, pusimos en marcha la estrategia 100%. 100 acciones dirigidas a los 100 municipios más pobres de México. A la fecha le hemos comprometido 4,700 millones de pesos para introducir ahí servicios básicos, entre ellos agua potable, caminos de acceso, vivienda digna, piso firme, educación y atención médica. Hay que destacar que casi la totalidad de los 100 municipios más pobres son municipios indígenas. Igualdad de oportunidades significa también ampliar el acceso a la educación. Es por esta razón que estamos dando un sólido impulso a la cobertura en educación media, superior y superior, que es donde tenemos la mayor demanda. En el ciclo escolar que comenzó hace unos días, mi gobierno apoya con becas a 1,085,000 estudiantes de educación media superior. ¿De qué tamaño es el incremento que hemos dado de becas? Significa que uno de cada 2 alumnos de bachillerato en escuelas públicas hoy cuentan con una beca para continuar sus estudios. A esto se suman A esto se suman 347,000 becas para estudios superiores, de las cuales 290,000
se otorgan a estudiantes en situación de desventaja económica. A pesar de este esfuerzo, los retos que tiene el país en materia educativa siguen siendo abrumadores. Hoy, por desgracia, 3 de cada 4 jóvenes en edad universitaria, 3 de cada 4 no tienen un espacio en el sistema educativo nacional. A la par de la cobertura, la calidad de la enseñanza representa un enorme desafío. En la evaluación educativa más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México quedó en los últimos lugares en materias fundamentales como lectura de comprensión y matemáticas. La situación es muy preocupante, ya que es en la educación donde México se juega la calidad de su futuro. Nuestros jóvenes hoy tienen que estar más preparados que nunca para enfrentar la enorme competencia internacional y conseguir un trabajo bien pagado al terminar sus estudios. Por otra parte, también hay que congratularnos de que jóvenes mexicanos a base de tesón, de esfuerzo y a pesar de la adversidad, destacan como los mejores del mundo. Es el caso de quienes han ganado recientemente certámenes internacionales en geografía y en tecnología del agua. Soy consciente de que necesitamos una reforma educativa que impulse la calidad y la equidad en la enseñanza, sin dejar de velar por la modernización de la infraestructura escolar, el acceso a las tecnologías pedagógicas de vanguardia y, desde luego, a la capacitación adecuada y al reconocimiento social a los maestros. El acceso a los bienes culturales también forma parte de la política social que crea oportunidades. Por ello hemos realizado más de 200,000 actividades de fomento a la lectura para beneficio de 2.600.000 niños, jóvenes y adultos. Queremos que la cultura llegue a todos los mexicanos. En estos meses se han realizado más de 33,000 diversas actividades de difusión cultural, con la asistencia a ellas de 20 millones de personas. Quiero destacar que tan solo en la exposición Frida Kahlo 1907-2007 asistieron casi 500,000 de personas, una cifra récord para una exposición que además fue todo un éxito. Igualdad de oportunidades significa también garantizar el acceso a servicios de salud, a medicinas y a tratamiento. Hoy el rezago en atención médica es un reflejo de la desigualdad y la miseria que tiene México. Hay ofensivos contrastes, por ejemplo, en las tasas de mortalidad infantil. Mientras que en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o aquí en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, mueren 3 niños de cada 1,000 antes de 1 año de edad, en Batopilas, Chihuahua, mueren 78 niños de cada 1,000. Reducir esa enorme desigualdad y proveer mejores condiciones de atención médica para todos, especialmente para quienes integran grupos vulnerables, indígenas, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, es un compromiso de elemental justicia. El 1 de diciembre me comprometí a garantizar que toda niña y que todo niño que naciera durante mi administración tendría acceso a servicios de salud y a un seguro médico eficaz para su vida. Por eso pusimos en marcha el seguro médico para una nueva generación. A la fecha, 430,000 recién nacidos han sido afiliados. Este programa genera un efecto multiplicador, ya que incorpora también a los papás y a los hermanos de los recién nacidos. Por ello, los beneficios se han extendido a más de 1.400.000 mexicanos. El seguro médico para una nueva generación es una apuesta social mayor de mi gobierno para que nuestros hijos sean el día de mañana personas de provecho, con la fuerza y capacidad para cumplir sus metas.
En este programa avanzamos también en un elemento clave del desarrollo humano sustentable: alcanzar, esperemos que pronto, la cobertura universal de salud. Como parte de ese gran esfuerzo, y gracias al Congreso, hemos fortalecido el Seguro Popular con un aumento en su presupuesto del 50%. Eso nos ha permitido afiliar a 1.260.000 familias más en estos últimos 9 meses. El Seguro Popular es la garantía social más clara de la igualdad de oportunidades en materia de salud. Y para quienes viven en las zonas más aisladas, donde no hay clínicas ni hospitales, pusimos en marcha las caravanas de la salud. A través de las unidades móviles han sido atendidas 650.000 personas en coordinación con los gobiernos de 17 estados de la República. Por otra parte, para igualar oportunidades, también pusimos en marcha el programa 70 y más, un programa acordado por el Congreso, en el cual los adultos mayores que viven la mayor marginación, es decir, quienes son marginados por su edad y quienes además son marginados por la lejanía de las comunidades en las que viven, recibieron un apoyo económico y a partir del 1 de enero son apoyados con 500 pesos mensuales por la administración. Una gran preocupación de las jefas de familia es el cuidado y la atención de los hijos. También para igualar oportunidades para las mujeres, en especial para las mujeres que trabajan y sus hijos, pusimos en marcha el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras. Tan solo en este año, de que arrancó el programa a la fecha, hemos abierto más de 3.500 nuevas estancias. En esos lugares atendemos a más de 63.000 niños, con lo que hemos rebasado en agosto la meta que habíamos previsto para todo el año. Con este respaldo, fortalecemos la capacidad de ingreso de las mujeres, en especial de las madres y muy especialmente de las madres solteras, porque ahora pueden trabajar con la seguridad de que sus hijos están bien cuidados. Además, por otro lado, las estancias generan trabajo e ingreso a las mujeres que de otra manera difícilmente lo obtendrían. Para igualar oportunidades también es necesario que la gente tenga un lugar digno donde vivir. Al inicio del gobierno encontré un programa de vivienda exitoso y en marcha, pero de difícil acceso para familias de bajos recursos. Por eso hemos fortalecido y enfocado el esfuerzo del gobierno en apoyar a los mexicanos que ganan menos de 4 salarios mínimos, es decir, menos de 200 pesos al día, pagándoles el anticipo de su vivienda y otorgándoles programas de crédito acordes a su nivel de ingreso. En lo que va de la administración, en la totalidad del programa de vivienda se han otorgado casi 500,000 de créditos hipotecarios, tanto por el sector público como por el privado. El principio que guía la política del sector es que quienes tienen los menores ingresos son los que deben recibir los apoyos. Para la igualdad de oportunidades falta un largo camino por recorrer. Nuestra generación tiene la responsabilidad histórica de reducir sustancialmente las desigualdades, eliminar la pobreza extrema, la pobreza alimentaria y construir un país donde todos vivamos mejor. La clave del desarrollo humano sustentable es que la ampliación de capacidades de quienes vivimos ahora no destruya las oportunidades de las generaciones futuras. Por ello, toda política pública en mi gobierno debe estar y está vinculada al desarrollo sustentable y a la preservación de nuestro patrimonio natural. Por desgracia, el medio ambiente y los recursos naturales se deterioran a una velocidad alarmante. Al año perdemos
más de 300,000 hectáreas forestales, principalmente por efecto de la acción del hombre. A ello hay que aumentar los daños causados por la naturaleza. Tan solo el huracán Dean, que tuvimos recientemente, afectó más de 2 millones de hectáreas forestales. Desde el inicio del gobierno, instruí al gabinete a hacer de lado el concepto tradicional de considerar el tema ambiental como de mero trámite, casi de ornato. Por eso hemos tomado acciones decisivas, para reparar el daño que infringimos a la naturaleza. La sustentabilidad ambiental es uno de los 5 ejes de mi gobierno y para mí es una cuestión de seguridad nacional. Superar la pobreza y cuidar la naturaleza deben ir de la mano. Una parte importante de la depredación de nuestros recursos está asociada a la miseria. Quienes más sufren el deterioro de la naturaleza, por ejemplo, la escasez de agua, son también los mexicanos más pobres. A la vez, la miseria obliga a quienes viven en ella a explotar de forma desesperada e ineficiente los recursos naturales. Por eso hemos puesto en marcha programas como ProÁrbol, un sistema novedoso de pago de servicios ambientales, mediante el cual apoyamos a las comunidades que viven en bosques y selvas del país, para que a la vez que cuidan nuestros recursos naturales, también tengan un ingreso digno. Otro componente de ProÁrbol es la reforestación. Este año, con silvicultores, con ejidatarios, con comuneros, con pequeños propietarios, con los gobiernos locales, hemos comenzado a plantar 250 millones de árboles, la 4ª parte de la meta de las Naciones Unidas. Este esfuerzo sin precedente ubica a México como el principal reforestador del planeta en la actualidad. Uno de los desafíos globales más importantes que enfrenta la humanidad es el calentamiento global. Por eso mi gobierno presentó una estrategia nacional de cambio climático, la cual identifica posibilidades para reducir la emisión de gases de efecto invernadero e incluye planes de energía a partir de fuentes alternativas a los combustibles fósiles, como son la hidráulica, la eólica, la solar o la biomasa. Hemos puesto en marcha importantes obras para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Inauguramos la primera planta de energía eólica en el estado de Oaxaca y para aprovechar el potencial hidráulico concluimos e inauguramos la presa del Cajón y ya licitamos la construcción de la presa de la Yesca en Nayarit. Otro reto fundamental es la protección del agua. Las aguas residuales contaminan los mantos acuíferos. La mayoría de los acuíferos en zonas urbanas están sobreexplotados. Al inicio de mi administración, la cobertura de tratamiento de agua era de 36%. En los primeros meses hemos puesto en marcha 49 plantas de tratamiento nuevas o que estaban sin funcionar. La meta a alcanzar para el 2012 es una cobertura de tratamiento de aguas residuales de por lo menos el 60% y poder estar en condición de alcanzar para la próxima década una cobertura de tratamiento del 100% de aguas residuales. En áreas naturales protegidas también hemos superado la meta. Hoy las áreas naturales que teníamos previstas para todo el año ya han sido decretadas y representan el 12% del territorio nacional. También a nuestra generación le toca el reto de labrar su presente sin destruir el futuro de las generaciones que vienen. Convoco a los mexicanos, pero muy especialmente a los jóvenes, para que impulsemos con decisión la defensa y la recuperación del medio ambiente. Una democracia fuerte es condición indispensable para promover y alcanzar el desarrollo humano sustentable. Por eso, durante mi gobierno, hemos puesto especial atención a fortalecer nuestra vida institucional y democrática. Hemos querido darle a la política su verdadero significado, una herramienta que produce acuerdos, que respeta las diferencias y que genera bien común. Durante este periodo,
los poderes públicos han trabajado respetuosamente en el ámbito de sus competencias. El Congreso de la Unión trabaja y ha aprobado importantes reformas, como la del artículo 6º de la Constitución, que amplía los derechos políticos de los ciudadanos, puesto que asegura la rendición de cuentas y el acceso a la información, ya no solo para el gobierno federal, sino para todos los órdenes de gobierno. Aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Aprobó las reformas ya comentadas a la Ley del ISSSTE y discute con responsabilidad las reformas del Estado, electoral y en materia de seguridad y justicia, entre otras. La comparecencia constitucional del secretario de despacho y otros servidores públicos ha sido recurrente y como titular del Ejecutivo he sostenido reuniones frecuentes con grupos parlamentarios e integrantes de diversas comisiones de ambas cámaras legislativas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha fortalecido como Tribunal Constitucional y de Legalidad y se ha ganado a pulso el respeto de los ciudadanos. El acatamiento de sus fallos por parte de los otros poderes contribuye a una formación de una verdadera visión de Estado. La relación y el diálogo con los gobernadores de los estados ha sido una fuente permanente de corresponsabilidad, colaboración y entendimiento respetuoso del marco federal. En estos 9 meses de gestión, las demandas sociales se han manifestado con absoluta libertad. Las demandas laborales se procesan de manera pacífica y las partes llegan a acuerdos relevantes, como es el caso de la industria azucarera, que mediante el diálogo entre productores y trabajadores pudo reformarse el contrato ley que durante 71 años no había sido modificado. La excepción es el conflicto en el sector minero, por desgracia. Ante la falta de acuerdo, el Estado seguirá promoviendo la conciliación y garantizará en todo caso la justicia mediante la estricta aplicación de la ley. En materia de derechos humanos, mi gobierno ha mantenido una posición de total apertura. Por ello hemos sostenido reuniones con el Comisionado de Derechos Humanos, así como con organismos internacionales en los que mi gobierno ha escuchado y atendido diversas observaciones. Mi propósito es que se despeje cualquier sombra de duda respecto de nuestro pleno compromiso con los derechos humanos y que se sancione toda conducta de autoridad que atente contra estos. Mi gobierno tiene una profunda preocupación por los atentados de personas o grupos que recurren a la violencia para pretender hacer valer sus ideas y convicciones. Es vital para todos los que creemos en la democracia que reiteremos nuestro compromiso con ella y con sus instituciones, siempre en el marco de la ley. Que nadie imponga por la fuerza a los demás sus propias ideas. Es evidente que nuestra democracia debe perfeccionarse. El diseño institucional debe adecuarse a los nuevos tiempos, pero sobre todo a los anhelos de los mexicanos. Por eso considero imprescindible pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva, es decir, reducir la distancia que existe entre los ciudadanos y sus representantes, fomentando la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernabilidad. Para lograr una democracia efectiva, se requieren gobernantes responsables, se requieren actores políticos dispuestos a negociar, voluntad política para construir, funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, sujetos a controles de transparencia y de rendición de cuentas, medios de comunicación responsables e instituciones sólidas que fomenten la participación y regulen el proceso de toma de decisiones. Pero sobre todo, se requieren ciudadanos comprometidos y participativos. En México hemos logrado, con mucho esfuerzo, construir una democracia electoral. La reforma electoral del 96 y la creación del Instituto Federal Electoral Ciudadano contribuyó de manera decisiva a consolidar esta democracia.
Por diversas circunstancias personales, he sido testigo de esta transición pacífica a la democracia. Por lo mismo, sé que los procesos electorales son perfectibles y que requieren de la solidez de los procedimientos acordados y de las instituciones que los regulan. He sido y seré siempre respetuoso de las autoridades electorales. Cualquier esfuerzo por mejorar la fortaleza y la credibilidad de los procesos requerirá guardar un sano equilibrio entre el grado de consenso respecto de los procesos y las autoridades y el continuo fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de acción de tales órganos. Como presidente, he seguido con atención y respeto el diálogo en el Congreso de la Unión respecto de una eventual reforma electoral. Soy partidario de que se fortalezcan las facultades de fiscalización de las autoridades, de que se regulen las precampañas, de que las campañas sean más cortas y menos costosas, de que se garantice la equidad entre los contendientes y que todos los actores, sin excepción, rindan cuentas. Seré respetuoso de lo que los partidos resuelvan y de lo que el Congreso decida. Como presidente de la República, actuaré siempre conforme a lo que la ley disponga y hago votos para que la imparcialidad exigida al presidente y que asumo a plenitud sea igualmente exigida y respetada por todas las autoridades en los diversos órdenes de gobierno. Hoy requerimos propuestas de diseño institucional que, a la vez que preserven los logros democráticos alcanzados, permitan construir mecanismos institucionales que faciliten la gobernabilidad, que otorguen una democracia que le dé sentido a los ciudadanos, que les permita percibir en su vida cotidiana los beneficios de la democracia. Para ello, es importante revisar el marco jurídico e institucional. Debemos evitar que el equilibrio de poderes corra el riesgo de traducirse en parálisis y en bloqueo permanente entre los mismos. La división de poderes, más que la cancelación que un poder realiza sobre las atribuciones de otro, implica colaboración, equilibrio y, sobre todo, funcionalidad capaz de generar bienes públicos para los ciudadanos. En otros momentos he dicho que el país no puede estar permanentemente en estado de transición y reforma política. Por eso considero que ha llegado el momento de consolidar nuestra democracia y de hacerlo impulsando los aplazados cambios de fondo que necesita la organización y distribución del poder en México. Hacerlo implicará darle cauce a la responsabilidad política y abrir las amplias avenidas del diálogo. El Congreso de la Unión realiza un importante trabajo para reformar al Estado. Como presidente, estaré siempre en favor de aquellos acuerdos que permitan que los ciudadanos, más que los políticos, sean los verdaderos beneficiarios de la democracia. Siempre impulsaré aquellas reformas que fortalezcan los mecanismos democráticos de rendición de cuentas. Política exterior responsable. El mundo ha cambiado y lo que ocurre en él impacta a todos los mexicanos. De la manera en que nos adaptemos con éxito a esos cambios, dependerá nuestra capacidad para conducir nuestro destino en el siglo XXI. Hoy la información, las telecomunicaciones, el conocimiento, la cultura y la tecnología rebasan los límites de la frontera. Influyen en todos los hogares y de nosotros depende que esa incidencia pueda orientarse a promover el desarrollo integral de las personas y el desarrollo humano sustentable del país. Hoy nuestros jóvenes compiten con otros jóvenes de su edad en otros países por los mismos puestos de trabajo debido a la enorme movilidad de la inversión y la competencia global. En este mundo que nos compite, he dicho y reitero
que los mexicanos debemos construir un México ganador, fuerte y seguro de sí mismo. El reto de México es ser capaz de fortalecer su posición internacional y ejercer una política exterior responsable y activa que nos permita traducir nuestra interacción global en beneficio de los mexicanos. Por eso hemos desplegado en estos meses una intensa actividad internacional que busca asumir de manera responsable y cabal el peso de nuestro México en el mundo. He instruido al Servicio Exterior y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ejercer la diplomacia bajo la premisa de tener más mundo en México y más México en el mundo. Más mundo en México porque requerimos aquí inversión para generar empleos. Más mundo en México que nos permita acceso a la vanguardia del conocimiento, de la medicina, de la tecnología, del arte, de la cultura, de las telecomunicaciones. Y más México en el mundo, porque debemos reasumir el liderazgo que nos corresponde en los foros multilaterales y en todas las regiones, empezando por América Latina. Impulsamos una política exterior definida y activa que trasciende el acuerdo comercial con Norteamérica y que pugna por abrir nuevos mercados a los productos mexicanos en todos los continentes y coloque a nuestro país como uno de los mejores destinos de inversión en el mundo. Por ello llevé al Foro Económico Mundial y a los principales países europeos la certeza de que México es una nación moderna, dinámica, abierta al comercio, un destino seguro y sólido para invertir, y a la vez una nación comprometida con la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. Impulsamos una política exterior activa que permita que México sea un protagonista y no un mero espectador de lo que ocurre en el mundo. Por eso hemos reforzado la postulación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México ha entrado a una nueva dinámica en estos meses en sus relaciones con las naciones hermanas de América Latina. Más allá de nuestras diferencias, sabemos que lazos indestructibles unen a México con Latinoamérica. En los primeros meses hemos recompuesto y fortalecido nuestra relación con todos los países latinoamericanos, sin excepción. México debe ejercer a plenitud la responsabilidad de liderazgo que le corresponde por historia, cultura, economía y posición geográfica en el continente. En el fortalecimiento de nuestros lazos con todo el mundo, hemos recibido aquí en este Palacio Nacional la visita de los jefes de Estado de España, Chile, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Nicaragua, además de los jefes de Estado asistentes a la toma de protesta constitucional. También hemos recibido la visita en Campeche de los jefes de Estado de Centroamérica en el marco de la Cumbre Puebla-Panamá, con quienes hemos redoblado nuestro compromiso de cooperación en todos los órdenes. En el caso de Norteamérica, y con motivo de la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, reiteré mi convicción de que como región no hemos desarrollado el enorme potencial que tenemos y que debemos evitar que la competitividad de otras regiones del mundo cancele nuestras oportunidades. Entre México, Canadá y Estados Unidos tenemos que ser capaces de aprovechar nuestras ventajas regionales sin vulnerar la soberanía de cada país y resolviendo los temas de migración, crimen organizado e inversión. Finalmente, he dicho que México no termina en su frontera, que donde quiera que haya un mexicano, ahí está México. Por eso, la acción del gobierno en favor de nuestros paisanos migrantes se guía por principios, por la defensa y protección de sus derechos, por la prevención para detectar medidas que puedan afectar a nuestra gente y por el profesionalismo que debemos brindar a nuestros connacionales.
Por esta razón, ya estamos destinando la totalidad de los recursos captados en la red consular en beneficio de los mexicanos en el extranjero. A nombre del Gobierno de México, nuevamente externo una enérgica protesta por las medidas unilaterales tomadas por el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos que exacerban la persecución y el trato vejatorio en contra de los trabajadores mexicanos no documentados. La insensibilidad mostrada hacia ellos, que mucho aportan a la economía y a la sociedad estadounidense, ha sido un aliciente para redoblar la lucha por el reconocimiento de su enorme aporte a la economía de ambas naciones y por la defensa de sus derechos. Por eso el Gobierno de México seguirá insistiendo firmemente ante la sociedad y el gobierno de ambos países en la necesidad de una reforma migratoria integral y en el rechazo categórico a la construcción de un muro en nuestra frontera común.